Hoy vamos a responder una de las preguntas más importantes del mundo tecnológico moderno. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Ya no es ciencia ficción. La inteligencia artificial está en tu celular, en una computadora, en tu trabajo y hasta en tu refrigeradora. Sí, en tu refrigeradora. Pero, ¿cómo funciona? ¿Por qué existe? ¿Y por qué ahora está revolucionando todo? Hoy, en Creando Código Libre, vamos a empezar desde qué es una IA hasta los agentes de inteligencia artificial. ¿Estás listo? Empecemos. La inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Se logra a través de algoritmo, análisis de grandes cantidades de datos y capacidad computacional para simular aspectos de la inteligencia humana. Entonces, quiere decir que la inteligencia artificial trata de imitar o copiar las acciones que requieren inteligencia o intervención humana. Ahora, mencionaba que se logra a través de algoritmos, análisis de grandes cantidades de datos y capacidad computacional. Algoritmos, para definirlo un poco en palabras, es un conjunto de instrucciones y reglas matemáticas que permiten a las máquinas aprender de los datos, analizar información y tomar decisiones. En este caso, este concepto de algoritmo está orientado para lo que vendríamos a hablar de inteligencia artificial, porque algoritmo es un conjunto de pasos, pero aquí lo estamos relacionando con el tema de aprender los datos, analizar información y tomar decisiones en base a la información o los algoritmos desarrollados. Porque el algoritmo como tal funciona como una receta para que se realicen diversas tareas, ¿no? Como por ejemplo, me despierto, voy a cepillarme, luego me lavo la cara y así. Son un conjunto de pasos e instrucciones para desarrollar algo. Y esto algo vendría a ser procesos, análisis de datos y respuestas, ¿no? Eso estaríamos hablando de algoritmos en torno a la IA. Ahora, los patrones tratan de reconocer y comprender el lenguaje natural, tratan de emular, como dije, la inteligencia artificial trata de copiar o imitar la inteligencia humana. Ahora, también hablamos de grandes cantidades de datos. ¿A qué nos referimos con las grandes cantidades de datos? Se refieren a la cantidad de volúmenes, por ejemplo, puede ser grandes cantidades, también tiene que ser variedad, diversos formatos, puede ser texto, video, audio, fuentes, etc. O sea, los datos no solamente son en un formato específico. Y la velocidad, hay datos que se procesan más rápido o menos rápido y por eso existen métodos como son el tema formatos específicos, llámese un JML, llámese un archivo MD, un TXT y eso vamos a ver más adelante cómo se transforman esos datos. Y cuando mencionamos el tema de capacidad computacional, estamos hablando de la cantidad total de recursos que un sistema tiene para procesar esos datos. Si bien mencionamos que el algoritmo son los procesos, la cantidad de datos son toda la información, la capacidad computacional es los recursos que tenemos nosotros para poder levantar esos datos, leer y que analice esos datos correctamente. Entonces podríamos deducir que la IA está compuesta por un conjunto de técnicas que permiten a un sistema percibir, razonar, aprender y tomar decisiones como si lo hiciera una persona. Ahora, cuando hablamos de percibir, razonar, aprender y actuar, estamos hablando que cuando uno quiere percibir, trata de interpretar datos. ¿Qué datos? Lo mencionamos anteriormente, pueden ser una imagen, un texto, un audio. Inclusive he visto ese tema de sensores, ¿no? He visto proyectos donde ponen sensores para tratar de entender que si esto es madera, que si esto es metal, ya. Esos también son datos. Todos esos datos son los que tratan de que la IA perciba. Razonar. ¿Cómo razona? Busca resolver problemas, conecta información, busca patrones. Mandamos 100 imágenes de gatos para que la IA diga, este es un gato. Entonces cuando le mandemos otra imagen y le digamos, ¿esto qué es? Va a analizar en torno a la experiencia que tiene previa de todos los gatos que ha visto en imágenes y va a decir, ok, esto es un gato. Eso es aprender y mejorar en torno a la experiencia, que son los datos brindados. No solamente puede ser imagen, también puede ser texto, audio, entre otros, sino que era para un ejemplo. Y actuar es ya la finalización de todos los procesos anteriores, ¿no? Es como que ejecuta una decisión, responde un mensaje, detecta un objeto o recomienda algo. ¿Y dónde puedo ver estos ejemplos de la IA? Pues en la vida cotidiana hay muchos, te nombro unos cuantos por encima. Por ejemplo, Netflix, cuando te recomienda series, analiza tu patrón y ve qué es lo que tú, en torno a tus datos, mejora tu experiencia porque aprende qué es lo que tus gustos. Por ejemplo, si me gusta más la acción, me va a recomendar más películas y series de acción. Google Maps, cuando calcula rutas, ahí está razonando porque está viendo las distancias y hace cálculos. ¿En torno a qué? A información. Información del punto inicial, punto final, la distancia que tiene, proyección de datos que tiene de cuánto demora hacer estas rutas en vehículo, en bicicleta o caminando, y te hace ese cálculo.
En la IA, también por en bancos, por ejemplo, detectando fraudes, revisando las boletas, etc. Y bueno, pues finalizando con ChatGPT, que conversa contigo y bueno, es un chat conversacional. Entonces, con esto concluimos que la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Ahora que tenemos un contexto de qué es la IA, vamos a hablar un poco de cómo nació o cuál es la historia de la IA en general. Para lo cual vamos a hacer un pequeño timelapse empezando desde 1950. ¿Qué pasó en 1950? Alan Turing y la pregunta clave: ¿pueden las máquinas pensar? Esa fue la pregunta que tuvo Alan Turing en 1950 y ahí es donde nace el test de Turing. ¿Qué es el test de Turing? El test de Turing es un experimento que mide el parecido de una máquina al de un ser humano a partir de su comportamiento inteligente. Es decir, que este es un examen que nos permite distinguir si el interlocutor es humano o robot. ¿Cómo que humano y robot? ¿Cómo funciona? Para hacer la prueba del test de Turing, el test de Turing requiere tres terminales separadas entre sí. Un terminal donde va a estar el interlocutor, que va a definir entre si un humano y un robot, y en el otro va a haber una persona escribiendo en la computadora y en el otro una máquina. El interlocutor tiene que distinguir quién es el humano y quién es la máquina. Ese es el test de Turing. ¿Y cuál es la finalidad del test de Turing? ¿Qué mide el test de Turing? Los diferentes niveles de inteligencia artificial. Y eso es exactamente lo que al fin y al cabo mide el test de Turing, ¿no? Una prueba que nos dice el parecido, el comportamiento que tiene la máquina con el humano. Entonces, en 1950, ¿qué pasó? Alan Turing y la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Ahora, si bien ahí nace el tema de la pregunta, mas no nace el término IA como tal. No es hasta 1956 que es el nacimiento oficial de la inteligencia artificial. Aquí se crea formalmente el campo inteligencia artificial. Antes nació el tema de la prueba y se metían al tema de si un robot puede pensar y cosas así, pero la inteligencia artificial recién hace su nacimiento en 1956. ¿Cómo se dio a conocer esto? Un pequeño grupo de científicos se reunió para el proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial, que marcó el nacimiento de este campo de investigación. A principios de la década de 1950, el campo de las máquinas pensantes, que era el tema de la prueba de Alan Turing, recibió varios nombres como cibernética, teoría de los autónomas, pensamiento complejo de la información y variedad de nombres que se iban registrando conforme iban habiendo avances. Pero en 1955, John McCarthy, entonces un joven profesor asistente de matemática en el Dartmouth College, decidió organizar un grupo para aclarar y desarrollar ideas sobre las máquinas pensantes. Eligió el término inteligencia artificial para el nuevo campo y eligió ese nombre por su neutralidad, ya que evitaba conectarse con la estrecha teoría de los autómatas y evitar la cibernética muy centrada a la retroalimentación de la analogía. O sea, trataban de enfocar y buscar un sesgo o un grupo exacto donde encasillar esa búsqueda de información con la inteligencia artificial. No querían mezclarlo con el tema de cibernética, máquinas pensantes, querían más que todo verlo a un tema artificial, que era donde nació el término inteligencia artificial. Entonces, si te preguntan, en 1956 fue el nacimiento oficial de la IA. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a remontarnos un poquito más adelante. Ahora sobre los 60 y 80, ya después de que se nació el término de inteligencia artificial, empezaron a haber un montón de desarrollos y pruebas, ¿no? Empezaron los primeros sistemas inteligentes, que era robótica básica, sistemas expertos, lenguaje como Lisp. Entonces, empezó en esa era el tema de los nuevos proyectos que tenían, ¿no? Se celebró en Stanford la primera conferencia, o sea, ya tenían un nombre, entonces se celebró una primera conferencia donde el primer sistema experto conocido como XCOM, Expert Configuration, llegó al mercado, fue diseñado para facilitar la configuración de sistemas informáticos mediante la selección automática de componentes según la necesidad de clientes. Aquí ya estaban empezando a utilizar preconfiguraciones, conocimientos en forma de datos, para poder crear los primeros sistemas inteligentes. Ahora, en 1997, ahí es donde empieza el primer hito mediático de la inteligencia artificial. ¿Con qué? Con Kasparov y Deep Blue. En 1997, la computadora de IBM, o sea Deep Blue, venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en un partido a 6 partidas. Kasparov había derrotado a Deep Blue en su primer encuentro, que fue en 1996, pero en la revancha de 1997, Deep Blue ganó la partida decisiva para imponerse por un marcador final de 3 medios versus 2 medios.
Ahora, esta victoria marcó la primera vez que una computadora derrotó a un campeón mundial de ajedrez en un encuentro completo. Primer encuentro fue en 1996, el segundo encuentro fue en 1997, que fue la revancha, donde ganó Deep Blue. El partido se decidió en la última partida, donde Deep Blue ganó, saliendo victorioso el equipo de IBM, que es el que desarrolló Deep Blue. Ahora, aquí, acá hay un tema más profundo, porque luego después de que Deep Blue vence a Kasparov, hay hubo unas noticias de que Kasparov como que medio no se sintió cómodo con ese resultado, hubo temas mediáticos, y ahí yo sí les diría que vayan a ver un poco de la historia, porque es una historia muy divertida de ver, sobre el tema de donde la primera máquina que vence a una persona en un deporte inteligente, ajedrez. Pero bueno, ahora remontémonos a 2012. 2012 es donde empieza la revolución con el Deep Learning. Ojo, empieza la revolución, pero recordemos que la inteligencia artificial nació hace mucho tiempo y constantemente hacía pruebas, por lo cual en sus comienzos esta primera ola arrancó con los estudios sobre el primer aprendizaje biológico de McCullin Fitts en 1943 y Hebb en 1949. A su vez, dieron pie a la implementación de los mismos a través de primeros modelos, como por ejemplo el Perception Robinson de 1958, que permitía el entrenamiento de una única neurona. Estamos hablando de que empezaba con una única neurona en 1958, más o menos por esas 5, pero los estudios eran preconcebidos desde 1943 y 1949. O sea, la IA ha tenido un montón de campos de estudio, pero recién se estaban en 2012 es donde empieza la revolución del Deep Learning. La revolución del aprendizaje profundo actual se remonta al 30 de septiembre específicamente de 2012. Ese día, una red neuronal una red neuronal llamada AlexNet ganó el desafío ImagiNet 2012. El desafío ImagiNet 2012 era un concurso con el tema de imágenes, datos y el tema de resoluciones, ¿no? Pero AlexNet no solo ganó, sino que dominó. AlexNet distinguía de sus competidores. Este nuevo modelo demostró un rendimiento inigualable en el conjunto de datos de imágenes más grandes de la época. Y es por eso que fue el nacimiento de Deep Learning, porque eso permitió a las computadoras procesar e interpretar datos de una manera que antes se consideraba inalcanzable. Antes de 2012, los modelos de aprendizaje automático tenían dificultades para manejar y comprender conjuntos de datos masivos y diversos. Las técnicas tradicionales de aprendizaje automático, como las máquinas de vectores, de soporte y los árboles de decisión, tenían limitaciones en sus capacidades para procesar estructuras de datos complejos, porque recuerden que la IA lo que procesa siempre son datos. Y estaban buscando formas de que esos datos viajen o se analice o se razone, ¿no? Y en esos tenían, por ejemplo, las técnicas tradicionales, los árboles de decisión, y todos tenían limitaciones. Entonces, ¿existían redes neuronales? Sí, ya empezaban a existir redes neuronales, como mencioné anteriormente, pero eran relativamente superficiales y carecían la profundidad necesaria para analizar patrones intrincados dentro de los datos. Y no es hasta 2012 donde se creó un buen sistema de Deep Learning que logró hacer esta revolución, ganando ese concurso de nada más ni nada menos que ImagiNet 2012. Y luego ya estamos un poco más en la actualidad, donde 2018 ya es la era de los LLM. Ahora, vuelvo a repetir el caso de Deep Learning. No es que el LLM recién se creó en 2018, sino es que en 2018 se concreta. Porque el primer LLM se creó en la década de los 60 con el primer chatbot, que fue Lisa. Sin embargo, sus capacidades eran muy limitadas. No fue hasta la década de 2010 cuando los LLM maduraron hasta alcanzar un nivel de funcionalidad adecuado para modelos muy grandes y aplicados al mundo real. En 2010 maduró, pero en 2018 es donde ya se concretan los primeros modelos funcionales del LLM, como son GPT, los Transformers, BERT, la IA que se vuelve conversacional y creativa. Ahora, GPT es decir, ChatGPT, porque GPT es el modelo LLM y ChatGPT es lo que utilizamos para conversar con el modelo LLM. Ahora, ¿qué es LLM, Andrés? Me estás mareando. Es Large Language Model, modelo de lenguaje largo, donde se almacena la mayor cantidad de datos. Bien, y como para finalizar un poquito, terminamos en la actualidad, de 2023 a 2025, donde estamos hablando de la IA generativa. La IA generativa con creación de imágenes, de audios, de videos, de código y todo lo que te puedas imaginar. La IA generativa es un tipo de inteligencia artificial que crea contenido nuevo y original como texto, imágenes, música y código a partir de datos de entrenamiento, utilizando modelos de aprendizaje automático para identificar patrones,
patrones y luego generar resultados que se asemejan a los datos que ha aprendido. A diferencia de la IA tradicional que sigue reglas predefinidas, la IA generativa puede aprender y producir instancias de datos completamente nuevas. Ahora, esta es la historia de la inteligencia artificial y cómo su evolución a lo largo de los años, pero luego vamos a ahondar en cada término mencionado en este timelapse, ¿no? Como el LLM, el Deep Learning, también tenemos que ver el Machine Learning, también tenemos que ver el tema de las redes neuronales, también tenemos que ver el tema de los tokens, transformers, y entre otros. Así que y acabamos todo mencionando el tema de qué es la inteligencia artificial, cómo evoluciona la inteligencia artificial y los beneficios que tiene. ¿Beneficios en dónde tiene? Pues en la educación, en trabajo, en código, finanzas, economía, salud, automatización y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, luego vamos a hacer un desglose más detallado con el tema del Deep Learning, del Machine Learning, tipos de aprendizaje, tipos de inteligencia artificial, los modelos GPT, cómo funciona el token, los prompts y todo eso a mayor detalle. El día de hoy solamente quería que te quedes con la idea de qué es una inteligencia artificial, cómo nace, cómo evoluciona y en qué nos beneficia. Así que nada, nos vemos en una siguiente sesión con más detalle con la inteligencia artificial.